Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Seguimos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy, en este estudio bíblico de la serie Verdades Bíblicas, vamos a tomar un texto hermoso, especialmente cuando después de que el Señor Jesús había resucitado y después de habérseles aparecido a sus discípulos durante cierto tiempo que vamos a ver acá, el Señor hizo su última aparición a sus discípulos. Entonces podríamos llamarles a este estudio bíblico y después de la resurrección de Jesús, así quedaría el tema. Y después de la resurrección de Jesús, cualquiera diría, pues, ¿y qué pasó, verdad? ¿Qué sucedió? Muy bien, vámonos pues al libro de Hechos. En el capítulo 1 de Hechos, vamos a ver qué fue lo que pasó después de que el Señor Jesús resucitó. Dice Hechos, capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea que Lucas está relatándole por segunda vez a este personaje que se llama Teófilo y le estaba como haciendo un resumen de todo lo que hizo nuestro Señor Jesús en la tierra, porque dice, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Bien, aquel tratado fue una crónica de la vida y enseñanza de Jesús que incluye en esto que está hablando Lucas en el libro de Hechos, su muerte, resurrección y ascensión. Fíjese que esta información está justamente en Lucas, capítulo 24, versículo 51, que es el último capítulo del primer tratado que está hablando aquí en Hechos. Y dice que en Lucas, capítulo 24, versículo 51. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Así termina lo que conocemos nosotros, Lucas, capítulo 24. Entonces, este tal Teófilo es un destinatario muy original para que Lucas se haya tomado el tiempo de poder relatarle todo. Pero, ¿qué significa de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar? Bueno, muy sencillo. O sea, Lucas está relatando todo eso que Jesús enseñó a los discípulos con palabras y acciones. La verdad que necesitaban ellos, los discípulos, para continuar su obra, la obra de Jesucristo. Él, el Señor Jesús, completó en la cruz la obra de redención. Jesús la terminó, pero apenas empezaba la proclamación de su gloria, de todas las maravillas de Jesús, naturalmente por sus discípulos, por los apóstoles y por todos aquellos que lo vieron y oyeron. Entonces vamos pues al versículo 2. Hechos capítulo 2. Entonces, dice el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había
escogido. O sea que ese día, después de haberle dado instrucciones a los discípulos, seguramente aquí dice por el Espíritu Santo, por la unción del Espíritu en Jesús a los apóstoles. Fíjese que dice, hasta el día que fue recibido arriba, es la ascensión de Cristo al Padre. Y es lo que acabamos de ver hace unos minutos en Lucas 24:51, donde dice, arriba sale, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ahí está ese día. Lucas entonces emplea este término para describir el fin del ministerio terrenal del Señor Jesús aquí en la tierra. Ese es. ¿Y cuáles son los mandamientos que dio Jesús por medio del Espíritu Santo? Bien, ustedes saben que el Espíritu Santo fue la fuente y poder del ministerio de Jesús en la tierra. Vamos a citar algunos textos que nos van a ayudar en esto. Por ejemplo, en Mateo 4, versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí estaba el Espíritu Santo. Vamos a ver en Mateo 12:18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. ¿Ve usted? En Jesús siempre estuvo acompañado y ungido y dirigido por el Espíritu Santo. Maravilloso. En Marcos 1:12 dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Fíjese bien todas las acciones de Jesús, ahí está el Espíritu Santo. Lucas capítulo 3 versículo 22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Oye, los periquitos que andan aquí en el bosque cerca de mi casa, han venido al estudio bíblico. Vamos a leer nuevamente en Lucas, en el capítulo 4 y en el versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Siempre leyendo en Lucas 4, pero en el versículo 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Fíjese que sigue hablando Lucas en cuanto al Espíritu Santo en Jesús. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Así pues, hermano, como en el servicio de los apóstoles, el Señor Jesús ya les estaba dando instrucciones. Muy bien, los mandamientos que el Señor Jesús dice aquí en el versículo 2 que estamos discerniendo en este momento, dice, leo nuevamente el versículo 2, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu, o sea que Jesús estaba siempre, el Espíritu Santo en él, a los apóstoles que había escogido. ¿Cuáles son esos mandamientos? Sencillamente son las verdades que Jesús les dijo, todo lo que les dijo, todo lo que les enseñó, todo lo que les ordenó, son verdades con autoridad divina, que fueron reveladas a los apóstoles y quedaron, hermanos, consignadas, detalladas y escritas en el Nuevo Testamento que hoy nosotros conocemos.
Busquemos más información en Juan capítulo 14, versículo 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces ya los apóstoles, ungidos con el Espíritu Santo de Dios, entonces ya el Espíritu Santo es el que les enseñó, les recordó, les instruyó más a los apóstoles acerca de todo lo de Jesús. Y a nosotros también, mis queridos hermanos, es el Espíritu Santo de Dios el que nos guía, el que nos cuida, el que nos redarguye, el que nos orienta, el que nos dirige. Por eso esa palabra que cuando leemos en la Biblia y cayó sobre el hermano, el Espíritu Santo, eso no quiere decir que empezó a hacer, no, cuando el Espíritu Santo está en uno, es el que lo dirige, lo guía, también lo redarguye, lo corrige. Vea en Juan siempre, que habla mucho del Espíritu Santo, en el creyente. Juan capítulo 16, versículo 3 en adelante. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice Jesús, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así pues, mis queridos hermanos, los apóstoles, después que ya el Señor Jesús les había enseñado, y luego que el Señor Jesús sufrió esa muerte terrible en la cruz del Calvario, y luego que el Señor Jesús resucitó, y luego que el Señor les dio todas las instrucciones, también el Espíritu Santo de Dios en Jesús, el mismo Señor Jesús dijo que será nuestro Consolador y el que nos guiará y nos enseñará y nos hará hablar todas las cosas de Dios y de Jesucristo en este caso. Así que mis queridos hermanos, usted como yo estamos leyendo las Escrituras y al leer las Escrituras es la verdad de Dios revelada a nosotros en este momento y en todo momento. La Biblia es nuestra norma de fe y conducta en el que se revela Dios y nos enseña quién es Él y qué es lo que Él quiere y donde escribe acá y de las cosas que han de venir. Entonces el Señor Jesús pues escogió en su tremenda y poderosa soberanía, escogió a los apóstoles para salvación y para el servicio de Jesús y la iglesia. Entonces seguimos leyendo en Juan, porque tiene mucha información Juan, en el capítulo 6, versículo 70. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Verdad que sí? Juan, en el capítulo 15, en el versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y permanezcáis, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Toda esa información, hermanos míos, el Señor Jesús en esta tierra, revestido del Espíritu Santo, con el poder y la unción del Espíritu en Jesús, se lo transmitió las verdades eternas a sus discípulos y como ya hemos dicho, pues se las transmitió también a los apóstoles y los apóstoles a la iglesia y la iglesia a nosotros, pero revelada en las santas escrituras. Pues entonces vamos a ver qué sucedió pues después de que el Señor Jesús resucitó. Versículo 3 dice, a quienes también después de haber padecido, nuestro Señor Jesús se presentó vivo
con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ajá, aquí está lo que andábamos buscando. Lo encontramos. O sea, ¿qué pasó pues? Después de que el Señor Jesús resucitó, fue el tema primero. Bueno, que aquí dice, a quienes también, o sea, a los discípulos, después de haber padecido, o sea, después de haber pasado y sufrido la muerte y luego resucitó, dice, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, con muchas pruebas que no había duda de ninguna duda. Y dice aquí, apareciéndoseles durante 40 días. O sea, después de que el Señor resucitó, durante 40 días. No se dice si a cada 2 días, cada 3 días, no. Da un total. Durante 40 días se le apareció Jesús a sus discípulos en distintas formas, maneras y lugares, hablándoles acerca del reino de Dios, como recordándole. Bien, las pruebas indubitables que Jesús les dio a sus discípulos fue para confirmar a los apóstoles la presentación de su mensaje. Jesús pues ya con eso entró de manera sobrenatural a un recinto cerrado, ¿se acuerdan? Cuando después de que Él resucitó, está en Juan 20:19 y dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ahí se les apareció. Les mostró sus heridas de la crucifixión y comió y bebió con sus discípulos, lo dice en Lucas capítulo 24. Los 40 días que habla aquí es el periodo de tiempo de la resurrección de Jesús y su ascensión, en el que hizo apariciones periódicas a sus apóstoles y a otras personas también. Lo comprobamos, sí, está en 1 Corintios capítulo 15 y sale arriba, versículo 5 en adelante. Y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12 discípulos. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ojalá haya observaciones en este texto que acabo de detallar arriba. Ojo, espero sus observaciones en este texto que acaba de salir. Entonces, uno de los propósitos del Señor Jesús fue suministrar evidencias convincentes de su resurrección. Pues, ¿de qué les habló? Ya del reino de Dios y su justicia. Porque el Señor Jesús había venido. Dice, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y Él predicó y enseñó el reino de Dios en esta tierra. Entonces, con esta palabra, el reino de Dios se refiere a la esfera de la salvación, al señorío divino sobre el corazón de cada uno de los creyentes por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, este fue el tema dominante, fíjese bien, durante el ministerio terrenal de Jesucristo. ¿Cuál fue? El reino de Dios. Vamos a leer unos textos que van a aparecer arriba. Mateo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso es lo que vino Jesús. Mateo 9. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas y enseñando en las sinagogas del reino de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Veamos qué nos dice Marcos, capítulo 1, diciendo,
El tiempo se ha cumplido, dijo Jesús, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio, la salvación por medio de Jesucristo. Veamos a Lucas 4:43 que nos dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Entonces, mis queridos hermanos, así fue pues que el Señor se les apareció y les detalló ya después de 40 días y durante los 40 días, enseñándoles acerca del reino de Dios. Y dice en el versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que se esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿Cuál era la promesa del Padre, hermano? Que muchas veces lo repitió el Señor Jesús. Bueno, la promesa del Padre fue, aquí está, lo vamos a leer en Lucas. Sale arriba, versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Miren Lucas 24:49. He aquí, dice el Señor Jesús, yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ya va a ver qué es cuando sucede eso en esto. Entonces dice en el versículo 5 de Hechos capítulo 1 versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, dice Jesús, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuáles son esos dentro de no muchos días? Versículo 6, aquí viene ya. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mire qué preguntita le hicieron las gentes. Entonces dice el Señor en el versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No se preocupen cuándo será eso, no se preocupen, eso le corresponde a Dios. Nada más, se lo dijo muy tranquilito y muy suavecito. Insiste nuevamente el Señor Jesús. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces veamos pues cuándo sucedió eso. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, de los que estaban ellos ahí. Dios lo llevó al cielo. Mire el versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, el que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Esa fue la última aparición que hizo el Señor Jesús. Y más adelante, en 1 Corintios, habla el apóstol Pablo a más de 500 gentes y personas que lo vieron vivo. Ahí les habló y ascendió a los cielos. Y aquí los ángeles que se le aparecieron ahí eran dos varones con vestiduras blancas, resplandecientes, ángeles. Dice, así como lo veis que va hacia arriba al cielo, así lo vas a ver
venir del cielo. Y lo vamos a ver en aquel gran día glorioso en que Él se presente en la tierra, que ya va a ser el tiempo final de esta historia. Hoy estuvo en el canal cristiano La Palabra.